Justamente se trata del tercer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que entra a operar con la vigencia de la Constitución de Montecristi, tras el Consejo Transitorio del año 2009 y el primer Consejo Definitivo que tuvo pues sus funciones entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, el trabajo del actual Consejo surge luego de un polémico proceso de selección que llevó adelante el Consejo Nacional Electoral y varias críticas por parte de sectores opositores que acusan a los consejeros de falta de independencia. ¿Cuál es la posición de las flamantes autoridades? Lo vamos a conocer de inmediato. Edwin Jarrín ha trabajado en organizaciones sociales urbanas e indígenas en Ecuador y América Latina. Exsecretario Nacional de Transparencia de Gestión, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vicepresidente, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabricio. Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir justamente, y lo decía en la introducción, para nadie es extraño la serie de cuestionamientos generados a partir del concurso de méritos y oposición llevado adelante por el Consejo Nacional Electoral que supuso la designación de ustedes? Y una serie de denuncias por parte de políticos activos, otros retirados, exmiembros del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, exmiembros del Consejo Nacional Electoral y también de legisladores respecto de la independencia del Consejo. ¿Qué responderán ante aquello? Bueno, partir de un hecho que es fundamental, ¿no? Quien seleccionó y quien llevó adelante el concurso fue el Consejo Nacional Electoral, para lo cual generó una comisión técnica. La comisión técnica fue la que llevó cada uno de los procesos, desde el proceso de postulación, del proceso de admisibilidad, méritos y oposición. ¿Cómo se llega a este punto? Además de añadirle que hubo todo un proceso de impugnación, ¿verdad? Nosotros, los que hemos ganado, y finalmente el día jueves de la semana pasada en este salón fuimos posesionados, los 14 que obtuvimos el mayor puntaje, lo que te puede marcar es el revisar cada una de nuestras hojas de vida, ¿no? La experiencia que tenemos, en el caso mío, que te puedo hablar de manera directa, yo no nazco a la luz pública como parecería, o más bien dicho, trabajando en la organización social o trabajando como actor político y social. Yo no nazco en el 2009 como funcionario público. Sí, yo tengo toda una trayectoria desde los años 90 trabajando con organizaciones sociales, con organizaciones indígenas, con municipios, no solo en Ecuador, sino en diversos países de América Latina, trabajando ¿qué temas? Temas de incidencia en políticas públicas, temas de transparencia, temas de desarrollo organizativo, temas de formación, temas de capacitación. El día jueves tú pudiste ver aquí que teníamos todo un escenario lleno de compañeros de organizaciones sociales, entre donde incluso muchas de ellas con las que he trabajado cercanamente son federaciones indígenas que son filiales de la CONAIE. Es decir, tenemos una experiencia y un bagaje de trabajo en el ámbito de participación ciudadana, en el ámbito de control social, en el ámbito de transparencia. Para contarte como anécdota, en el 2003, en la Cumbre Mundial Anticorrupción, en la 12ª cumbre que se hizo en la ciudad de Antigua, Guatemala, dentro había 100 ponentes. De los 100 ponentes, habíamos únicamente 2 latinoamericanos, un boliviano y yo. Los 98 eran los del norte, es decir, europeos y norteamericanos, enseñándonos a los países del sur lo que debíamos hacer en lucha contra la corrupción. Los únicos 2 ponentes latinoamericanos que hablábamos sobre metodología, sobre transparencia, sobre incidencia en políticas públicas y sobre todo el trabajo de lucha contra la corrupción, éramos 2 latinoamericanos, un boliviano y yo. Es decir, ¿a qué me voy con esto? Un concurso se gana no con presión mediática, un concurso se lo gana con experiencia, con capacidades y teniendo disciplina para saber a lo que se está enfrentando y teniendo metodología para estudiar, sabiendo que te vas a enfrentar a un examen que tienes que estudiar y prepararte para darlo. Pero así lo he ganado yo el concurso y no lo he ganado por ningún, o sea, ¿qué te puedo decir? Mi valor agregado para ganar es todo lo anterior que te he dicho, no es haber sido funcionario en este gobierno. Eso iba a preguntar. Hay quienes piensan que fue un valor agregado, no solamente para Edwin Jarrín, sino para los otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que en algún momento del camino tuvieron alguna relación directa o indirecta con el gobierno del presidente Correa. A ver, yo te haría una contra pregunta que me parece un poco lo que deberían valorar es nuestra posición ética, ¿sí?
cuánto en la función pública hemos respetado la ley y hemos respetado la Constitución y hemos actuado de manera ética. Eso es lo que se debería evaluar. No funcionario, si hemos sido funcionarios o no del gobierno actual, sino que en las funciones que hemos cumplido, que además es en el corto tiempo donde tienen toda la memoria institucional, si hemos faltado o hemos incumplido la Constitución, si hemos incumplido la ley, si hemos tenido una falta de ética, una falta de probidad notoria en la función que hemos cumplido. Por ejemplo, como secretario de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín demostró justamente aquello, esas credenciales que nos está exhibiendo. Así es, y te lo estoy diciendo con la práctica y los hechos, ¿no? Como funcionario de Transparencia de Gestión, suena más contradictorio y más complejo y más difícil todavía, porque mi función, ¿cuál era? Investigar a mis compañeros de gabinete. Y teniendo que investigar a los compañeros de gabinete, se hizo investigaciones y se llevó adelante procesos y existen sentenciados de procesos que se investigó. Entonces, la independencia de uno siempre debe marcarla el cumplimiento del rol para que ha sido designado, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la Constitución. ¿Y eso ofrece Edwin Jarrín como consejero y como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Independencia? Eso ofrecemos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, eso lo ofrezco yo como Edwin Jarrín, siendo parte del Consejo, y no es que lo ofrezco de palabra, lo he hecho en la práctica, en lo cotidiano y en el día a día de mi actuación como funcionario público. ¿Y este tema ha resultado en algún momento incómodo para usted? Justamente esto que se dice, falta de independencia, que es cercano al presidente de la República, que cómo van a conducir al organismo que tiene la gravísima responsabilidad de cada cierto tiempo renovar las autoridades de control. Claro que a nadie le gusta que la gente... Que lo señalen. A nadie nos gusta que nos señalen, a nadie nos gusta que nos señalen de manera injusta además, ¿no? Y te lo digo que es de manera injusta porque nadie se puso a revisar las hojas de vida, sino que el único cuestionamiento que teníamos era haber sido cercanos al gobierno. Entonces, en esa ironía de la vida, o sea, hubiera sido más fácil haber sido funcionario del Ministerio de Gobierno en la época de Febres Cordero, donde se torturaba y se desaparecía. Como era de oposición, tenía ética. No suena lógico. O haber sido funcionario de Petroecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez. No suena lógico. Haber colaborado con Abdalá Bucarán. No, pues no suena lógico, ¿no es cierto? Entonces, la ética y las acciones son las que deberían, por las que deben juzgarnos y las que deben cuestionarnos. Nuestro accionar, y si en ese accionar nosotros tenemos falta de probidad, si en ese accionar hemos actuado alguna vez contra los principios, contra la ética, contra la Constitución, contra las leyes. Correcto. Voy cerrando esta entrevista consultando a Edwin Jarrín. Tuvieron la semana anterior su primera sesión, designaron autoridades. ¿Para cuándo ustedes ya comienzan a definir la agenda de trabajo? Yo decía en la presentación, el Consejo anterior dejó 3 temas pendientes: la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, la renovación parcial de la Corte Constitucional y, por cierto, la designación de los defensores de audiencias que consta en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cómo se va a estructurar la agenda? En esa agenda la que vamos a construir en esta semana. En esta semana vamos a consolidar lo que sería. Las que tú estás planteando son acciones urgentes que son prioritarias. Tomar, ¿no? Son prioritarias. Una de las cuales depende directamente solo del Consejo de Participación Ciudadana, como es la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral, a pesar de que hay una situación judicial que es la que está deteniendo, ¿no? Que fue un amparo que está en la función judicial que tiene que ser resuelta. Debemos tomar qué decisión se va a tomar con esa acción, porque hay una apelación que presentó el presidente que salió del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Cedeño. Fernando Cedeño. Entonces eso tiene que resolverse en el ámbito judicial para que podamos iniciar el proceso, ¿no? El otro proceso de los defensores de audiencia, igual no es un tema exclusivamente del Consejo de Participación Ciudadana, eso es con la Superintendencia de Información, es con el Consejo de Regulación, con Cordicom. Entonces, igual vamos a tener ya en el transcurso de esta semana algunas reuniones previas para ver si se puede resolver y dar viabilidad a eso. Hay algunos dilemas en ese tema que tienen que resolverse. Uno de esos es la definición si son funcionarios públicos o son empleados privados. O sea, son temas que tienen que resolverse de una manera rápida antes de que el Consejo inicie un proceso de concurso, ¿no? Que debería verse si son privados o son públicos, cuál es el mecanismo para el concurso y cuáles son los actores que participan en el concurso. Y en cuanto al proceso de la renovación parcial de la Corte Constitucional, la función de transparencia y control social la está llevando adelante, en las cuales nosotros participaremos. Listo. Ya habrá oportunidad para seguir desmenuzando, obviamente, en el curso de las actuaciones de ustedes, todas las actividades. Le deseamos suerte, vicepresidente, en el ejercicio de este cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio, y felicitaciones por el canal. Gracias por la gentileza. Edwin Jarrín, nuevo vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le garantiza, al igual que sus compañeros, al país independencia en el ejercicio de su cargo.